Gracias a Dios, Dios les bendiga. Aquí estamos en un nuevo programa. Damos gracias a Dios por este día, porque dice que este día lo hizo el Señor. Entonces, la Biblia dice que nos alegremos y nos gocemos en Él, en este día, en el nombre del Señor. Les saludo con toda la bendición del Señor y estoy desde San Antonio, Texas, compartiendo un mensaje de salvación, de fe y de esperanza. Nuestra esperanza de gloria es Jesús, el Señor. Quiero saludar a todos los que se conectaron en programas anteriores, agradecerles a todos los que toman un tiempo para mirar el programa, para escuchar la palabra, para orar juntos y pedirle al Señor que nos bendiga de esa manera. Así que nuestro anhelo de nuestro corazón es que la palabra te sea bendición. Y quiero dar gracias a Dios. En el último programa oramos por un niño que tiene 1 año y 6 meses. Él se llama Lucas. Estaba en terapia intensiva. Había sido trasladado desde San Antonio a Houston. Y ahí lo estuvieron tratando. Y hasta ayer él estuvo en terapia intensiva. Pero gracias a Dios por todos los que oraron. Y Dios tuvo misericordia y salió de terapia. Está en una sala común. En la mañana nos comunicamos. Andrea se comunicó con la mamá. Está a bastante lejos de aquí. Se comunicó, pudo hablar con la mamá y justo estaba en el hospital ella. Así que me pasó el teléfono, oramos juntos. Y yo le decía que la mamá le ponga la mano a su niño, porque una caricia de una mamá, una oración de una madre es poderosa. La mano de una mamá en un niño lo aquieta, lo tranquiliza, le da confianza, le da seguridad. Y la madre, con amor de madre, le transmite. Así que nosotros incentivamos a la madre diciéndole que mientras orábamos que ella le ponga la mano. Y el niño no comía, no se estaba alimentando. Estaban alimentándolo, ¿cómo se dice? Por un tubo. Y le sacaron el tubo para ver si él podía comer en forma natural, normal, pero no había comido nada. Entonces la madre estaba bastante preocupada, pero ¿saben qué? Nos unimos a las 8:30 de la mañana, creo que fue, y le pedimos a Dios que produzca en Lucas así el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios, y que tuviera ganas de comer. Y bueno, el esperar en el Señor, el confiar en el Señor, que saber que Él está, que Él nos oye, y que Él contesta la oración. Hace un par de horas la mamá nos envió un video donde Él está comiendo. Y damos toda la gloria a Dios, porque si Dios no interviene, nada ocurre. Pero cuando oramos y Dios oye y hay una respuesta de Dios, la bendición llega. Entonces el niño se animó, comió, la madre estaba feliz, así que estamos contentos porque no fui yo, no fue mi oración, sino que fue la misericordia de Dios. Y eso tenemos que tener claro, que nosotros podemos orar, podemos ser usados por Dios, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo no interviene, nada ocurre. Asimismo, oramos por los médicos, oramos por las enfermeras, por todos los que asisten ahí,
para que Dios les dé gracia, para que Dios les dé sabiduría, para que la medicación le haga un efecto positivo del 100%. Y damos gracias a Dios, porque realmente un bebé de 1 año y 6 meses no puede expresar lo que siente, solo quizás tiene su llanto, pero Dios tuvo misericordia, Dios intervino y el milagro ocurrió. Quizás haya alguien hoy donde estás necesitando la intervención de Dios, una intervención divina. Y hoy vamos a orar y hoy vamos a ver cómo Dios puede obrar milagros, maravillas y prodigios. Estoy tratando de hacer estos mensajes de incentivo de fe, de esperanza, que no bajes los brazos, que no desmayes, que no te paralice el problema y no retrocedas. En Argentina se dice como el cangrejo camina para atrás. No, uno tiene que pararse en esto, en la palabra, que es promesa de Dios. Orar, hablar con Dios y reclamarle al Señor las promesas. Y Dios no se tardará en responder, porque dice que Él apresura su palabra para cumplirla. Qué tremendo, ¿no? Así dice el libro de Jeremías, que Él apresura la palabra, así como el almendro, que es el que primero que florece en la primavera, dice que así es Dios, que apresura su palabra para bendecir, para sanar, para librar, para restaurar, para levantar en el nombre poderoso de Cristo. Así que le damos gracias a Dios porque Él es maravilloso. Él es maravilloso y Él puede contestar tu oración en el nombre de Jesús. Quiero compartirte una palabra que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Está hablando de una viuda que no solo perdió a su marido, sino que quedó endeudada y los acreedores le querían quitar sus hijos, sus 2 hijos, para convertirlos en esclavos, en siervos de ellos para cobrar la deuda, para cobrar su cuenta. Y aquí podemos ver, cuando Dios interviene, una mujer endeudada con tantos problemas se convierte en una empresaria. Tremendo lo que hace Dios. Así que yo no sé quién eres, pero quiero alentarte con esta palabra y te voy a contar la historia, porque no es nada lindo que de pronto esta mujer se haya quedado viuda, y aparentemente fue algo como repentino, porque su esposo la dejó con estas deudas, y yo creo que alguien puede decir, bueno, no previno el esposo, ¿no?, de dejarla sin deudas, de librarla de todo problema, de toda dificultad. No dice que estaba enfermo, que estaba en un tratamiento, en un proceso. No, dice que ella era viuda. Te cuento la historia, capítulo 4 de Segunda de Reyes. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Qué tremendo. Me encanta hablar de Eliseo, porque Eliseo es un tipo de Cristo, un tipo de Jesús. Y lo que vemos es que cuando él está con Elías, el profeta Elías, el profeta mesiánico, cuando Eliseo es llamado por el Señor a través de Elías, Elías lo desafía y le dice: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que ore por ti? ¿Qué quieres recibir? Una doble porción, le dijo. Qué tremendo, ¿no? Atrevido en la fe, osado en la fe. Y eso tenemos que saber. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios grande, poderoso. Dios es un Dios proveedor.
pedid y se os dará. Tenemos que pedir. Y bueno, él pidió una doble unción y realmente Dios le concedió esa petición a Eliseo. Y esta mujer viuda tiene la bendición de encontrarse con un varón de Dios, con un ungido de Dios, con un profeta del Señor, que no hablaba como hoy se habla ligeramente, que alguien se pone el título de varios títulos que se ponen hoy, y ellos solamente hablaban, hacían la mímica, a ver si se entiende. Los profetas de antes, del Antiguo Testamento, ellos hacían la mímica. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios quería comunicarse con el pueblo, cuando Dios quería hablar al pueblo, el Espíritu de Dios descendía y ungía al profeta. El profeta abría la boca, hacía la mímica, pero Dios era el que hablaba. Cuando terminaba el mensaje, el Espíritu volvía a Dios. Nunca en el Antiguo Testamento reposó el Espíritu Santo en un hombre de carne y hueso y permaneció en él. Solamente en Jesús, en sus 3 años de ministerio terrenal. Esto es lo importante, porque cuando hablaba el profeta, se cumplía lo que el profeta decía. El profeta hablaba y desnudaba a una persona y le decía toda la historia de su vida, le decía lo del presente y también le decía lo que iba a suceder. Eso es ser profeta de Dios, no hablar por hablar. Entonces la palabra de Dios dice, ella viene y le dice al profeta Eliseo, de esta manera, tu siervo, mi marido, ha muerto. Mire cómo le dice esta mujer. Primero le está diciendo que era un siervo de Dios. Segundo le dice que era el marido de ella. Tercero, ha muerto. Qué tremendo, ¿no es cierto? Entonces le dice, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Aparentemente Eliseo conocía a ese hombre. Conocía a ese varón de Dios. Porque le dice de esta manera, y tú sabes, le dice a Eliseo, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, del Señor. Eso quiere decir Jehová, Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, aparentemente el marido de esta mujer que acaba de quedar viuda había tomado prestado dinero y no lo devolvió y se murió en esa condición. Y dejó la deuda a la esposa. Y sin dinero y sin poder pagar las deudas. Una posición preocupante, tremenda. Y luego dice, el verso 2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Me gusta, ¿sabe por qué? Porque Eliseo, siendo lo que era, como varón de Dios, como profeta de Dios, como ungido de Dios, él está diciendo, yo soy un hombre de carne y hueso, sirvo a un Dios poderoso, pero yo ¿qué te puedo dar? Eso le estaba diciendo. ¿Yo qué te haré? Le dice Eliseo. Y luego le dice, declárame qué tienes en casa. Y la viuda le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Tremendo lo que tenía esta mujer, pero ella no sabía cuán valioso era. El tema es cuando hay un problema, cuando hay una
preocupación tremenda y a veces el problema nos impide ver la solución. Y la solución para ella no estaba fuera de la casa. La solución para ella estaba dentro de su casa. Y ella no lo sabía. Qué tremendo, ¿no? Ella no lo sabía, pero la solución la tenía en su propia casa. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, él le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Yo me imagino cuando el profeta oyó que tenía aceite, dijo, ya está, ya Dios va a hacer algo extraordinario aquí. Entonces dice la palabra de Dios, en el verso 3, Eliseo le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, sin excepción, de todos tus vecinos, vasijas vacías. De hecho, el ser humano es una vasija vacía sin Cristo. El ser humano es alguien vacío sin Dios en su corazón. Ese es el problema de este tiempo y de todos los tiempos que el hombre vive. El problema que tiene el hombre es la ausencia de Dios en su interior, la ausencia de Dios en su casa, la ausencia de Dios en su matrimonio, en los hijos, en el trabajo, en la empresa, en sus finanzas, en todas las cosas. A veces dejamos a Dios de lado. Y acá lo importante es que el varón de Dios le está indicando qué tiene que hacer. Esto es lindo, ¿no? Cuando uno va al pastor, cuando va a un siervo de Dios y le dice el problema que tiene, y el varón, el siervo de Dios le dice lo que debería hacer. Acá vamos a ver la bendición de la obediencia de esta mujer, porque el obedecer es mejor que sacrificar. El obedecer la palabra es mejor que muchos sacrificios. Dios no quiere sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario y Él compró todo para nosotros. Entonces, lo que tengo que hacer es ir a Jesús, clamar a Dios, ir a Jesús y la respuesta de Dios vendrá. La palabra del Señor dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Esto habla de no condicionar, esto habla de no limitar el poder de Dios. A veces nosotros mismos limitamos el poder del Señor. Entonces nosotros mismos nos convertimos en impedimentos para recibir la abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias, en todas las áreas, en todas nuestras necesidades, porque Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante esto. Dice la palabra de Dios así. Mire lo que le dice el siervo de Dios. Primero, conseguí las vasijas prestadas de todos tus vecinos y que no sean pocas. Que sean vacías, que no sean pocas. Trata de pedirle todas las vasijas que puedas. El verso 4 dice así. Entra luego, acá viene los pasos a seguir para que el milagro se produzca, la bendición se produzca, la abundancia se produzca, la solución al problema se produzca. Y dice así, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y cuando una esté llena, cuando una vasija esté llena, ponla aparte. Mire qué tremendo. El siervo de Dios le dice, primero, lo que debes hacer, consigue una vasija para ti.
pide una vasija para ti, prestada a tus vecinos, y dice, consigue vasijas vacías, no pocas. Luego le dice, enciérrate tú y tus hijos. No metas a nadie en casa, ni al vecino, ni al amigo, ni al pariente, ni a nadie. Enciérrate tú y tus hijos, porque la bendición era para ellos. Y a veces hay gente que tiene espíritus contrarios, que son como tapones, que son como barreras, que son como impedimentos. ¿Por qué? Porque opera espíritus de duda, de curiosidad, de envidia, y frenan la bendición de Dios. Dice la palabra del Señor así, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Qué tremendo, usted fíjese lo que está diciendo, que de la vasija que ella tenía en casa, de ese poco de aceite que ella tenía en su casa, le dice, empieza a llenar todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Lo que aquí vemos es que ella empieza a vaciar el aceite, a llenar las vasijas. Y el aceite se multiplicaba y era el caudal del aceite abundante. Aceite es símbolo de la unción de Dios. Aceite es símbolo del poder de Dios. Es símbolo. La provisión de Dios. Dice la palabra del Señor así. El verso 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Acá vemos que la mujer hizo los pasos de obediencia. Esto es muy importante para alcanzar la gracia de Dios. La gracia es el favor de Dios. Es importante oír, obedecer y actuar y prepararse para recibir. Son pasos importantes que hay que dar. Dice la palabra de Dios así. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Lo tenía que hacer ella. No lo tenían que hacer los hijos. Los hijos tenían una tarea, que era traer todas las más posibles vasijas vacías, y ella tenía que estar echando, llenando las vasijas. Y dice la palabra de Dios así. En el verso 6 dice, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Qué tremendo, ¿no? La mujer ya empezó a ver el fluir de la bendición, y la mujer, la viuda, empezó a operar en fe. Le dice a los hijos, tráiganme más vasijas. Primero ella no tenía nada en casa, solo una vasija de aceite. Eliseo, que dijo, es suficiente. Aquí va a haber un milagro, va a haber un fluir de la unción, de la presencia, de la bendición, de la prosperidad de Dios, tremendo. Entonces, ¿qué pasó? Dice, el verso 6 dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y el hijo dijo, no hay más vasijas. Acá al hijo le faltó la fe, cortó la bendición. Y quizás no fue a pedir todas las que tenía que pedir, y el hijo fue el tapón, fue la barrera, fue el basta, fue el ya está.
Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que el hijo dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Qué tremendo, ¿no? Nosotros a veces podemos frenar o cortar la bendición. Dice la palabra de Dios así. El verso 7 dice, y vino ella luego, escucha esta parte, la viuda, y vino la viuda luego. ¿A dónde? Ella estaba en su casa. ¿A dónde vino? Dice, y lo contó al varón de Dios. Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¡Qué tremendo! Ocurrió un milagro de provisión divina, un milagro de multiplicación, algo tremendo. Ahora, usted piense un momento. Ella está en una situación difícil. Los acreedores vienen, ellos quieren cobrar la deuda del esposo. No hay dinero, no hay cómo pagar la deuda. Acá quiero que sepas algo. Vos y yo teníamos una deuda con Dios por causa de nuestros pecados. No teníamos cómo pagar la deuda. No había manera. Pero Jesús, el Hijo de Dios, vino y pagó mis deudas. Él con su vida pagó el precio de mis pecados, de mis faltas, de mis errores, para reconciliarme con Dios el Padre. Mire, hay quienes a veces dicen por falta de conocimiento, hablan de sumo pontífice, de su santidad, pero Jesús es el santo Hijo de Dios. Y el sumo pontífice es Cristo. ¿Por qué? Porque para reconciliar Dios al hombre pecador con Él, Jesús es el puente, es el sumo pontífice para reconciliar al hombre con su Creador. Esto es algo maravilloso. Por eso es tan importante que usted acepte a Cristo en su corazón. Porque usted tiene una deuda que no la puede pagar. Yo tenía una deuda que no la podía pagar. Pero Cristo vino y pagó mis deudas de mis pecados. Y me compró. Yo soy propiedad privada de Jesús. Eso es lo que dice acá. Propiedad privada de Jesús. Soy propiedad de Jesús. ¿Por qué? Porque yo fui comprado a precio de sangre. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, yo estoy diciendo, Cristo me compró. Bíblicamente la palabra dice en la carta del apóstol Pedro, que nosotros fuimos adquiridos por precio. No le estoy hablando cualquier cosa, no. Esto dice la Biblia. Busque la carta de Pedro y lea allá. Dice que nosotros fuimos adquiridos por precio. Y ahora somos propiedad de Cristo. Pertenecemos al real sacerdote. Tenía forma, manera, cómo pagar la deuda a sus acreedores. Los acreedores la oprimían, venían queriendo cobrar. Como no tenía dinero, le dijeron, bueno, nos vamos a llevar a 2 de tus hijos como parte de pago, los vamos a llevar como esclavos, como siervos, hasta quizás algún día pueda pagar la deuda. Pero ella, ¿qué hizo esta mujer? No se quedó
cruzada de brazos. Ella buscó la solución. ¿Y sabe qué? No fue a cualquier lado. Fue a un varón de Dios, a un ungido de Dios como Eliseo el profeta. El profeta le dijo lo que tenía que hacer. Y acá lo que veo, que es tan importante, el profeta le indicó todos los pasos a seguir para alcanzar misericordia y ver la respuesta a su necesidad y la solución a su problema tremendo que tenía. Entonces, dice la Biblia, vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Mire, cuando usted recibe una bendición, cualquiera que sea, cuando usted fue al hombre de Dios y ese hombre de Dios tuvo una palabra para usted, cuando usted reciba la bendición, cualquiera sea el tamaño de la bendición, nunca vaya y empiece a contar por ahí antes de venir al hombre de Dios, al varón de Dios, y compartir esa bendición, esa respuesta, ese milagro, esa provisión divina de Dios. Esto está hablando de testificar lo que Dios ha hecho por misericordia, por amor, por bondad, por generosidad de Dios, no del hombre. No es que el hombre de Dios ha hecho algo. El hombre de Dios es un orador, alguien que es un ministro, que le cree a Dios y que está para transmitir una palabra de fe, de hacer una oración intercesora, de clamar para que Dios tenga una respuesta gloriosa y maravillosa. Y dice la palabra de Dios así: vino a ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite. ¡Hala! Pucha, usted mire lo que pasa. Una mujer endeudada. Perdió a su marido, los acreedores la oprimen, no tiene dinero para pagar, le querían quitar 2 hijos y de pronto se encuentra con el varón de Dios. El varón de Dios le dice lo que tiene que hacer. Ella empieza a hacer los pasos de obediencia y alcanza misericordia. Dios la premia con bendición abundante, en multiplicación, de tal manera que ahora Él le está diciendo: ve y vende el aceite y paga tus deudas. ¿Qué le estoy tratando de decir? Una mujer pobre, una mujer viuda, una mujer endeudada, ahora se convierte en una empresaria. ¿Usted entiende esto? Bueno, eso es lo que Dios puede hacer. Dios puede revertir cualquier situación, por más adversa que sea. Nada es difícil para Dios. Lo difícil a veces está en nosotros creerle a Dios. Creerle a Dios es creer la Biblia, creer esta palabra bendita de Dios. Dice la palabra del Señor así: vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea que es algo tan tremendo, porque no solo le iba a alcanzar para pagar las deudas, sino que la mujer podía vivir de lo que le quedaba. Porque Dios es galardonador a aquellos que le temen. Y estoy hablando del temor reverente, que uno cree en ese Dios grande, todopoderoso, Dios que puede suplir tu necesidad, que Dios puede ver tu dolor, Dios puede ver tu necesidad y Dios puede extender la mano y bendecirte en el nombre del Señor. Quiero hacer una oración y quiero dar gracias a Dios y espero que creas la palabra y que arrebates esta palabra. Esta palabra es prosperada por Dios. Dice Isaías 55, verso 11, que Dios prospera su palabra y dice que su palabra no volverá vacía, sino que antes Dios hará que se cumpla la palabra del Señor. Así que tú que estás ahí, no fue casualidad que sintonices este programa, y a ti que lo vas a escuchar en diferido, fue de Dios que busques
una palabra de fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y espero que la palabra te sea bendición, porque oramos ¿para qué? Para que en este mensaje haya salvación de las almas, que haya fe para creer en ese Dios, haya fe para recibir la salvación, un milagro, una sanidad, una liberación, restauración, trabajo, prosperidad, abundancia de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Y que tengas esperanza, no pierdas la esperanza, que Dios te conoce, Dios sabe de qué cosa tenés necesidad y Dios sabe cómo suplirla, en el nombre de Jesús. No sé quién eres, amigo, quizás por primera vez estás escuchando un mensaje como este y tal vez nunca le invitaste en forma voluntaria a entrar a Jesús en tu corazón. Esta es la hora de salvación. Dios te ama, debes saber esto. Dios te ama, Jesús quiere ser tu Salvador, quiere ser tu amigo, quiere ser tu Dios fuerte, tu Padre eterno, tu príncipe de paz. Si querés aceptarlo en tu corazón, di conmigo: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Ten misericordia de mí y ayúdame. Te necesito, Señor. Ten compasión de mí. Y te doy gracias por esta salvación tan grande. Bendice mi casa y salva a toda mi familia. Te lo ruego, Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, he compartido este mensaje, Señor. Quizás haya alguien, quizás haya mucha gente en este tiempo que a causa de la pandemia vivida en el 2020, muchos no solo han perdido sus empresas, sus negocios, sus emprendimientos quedaron truncos, otros han perdido su trabajo y no han logrado hasta hoy encontrar una fuente laboral. Señor, te ruego por aquellas personas que tienen necesidades, por aquellas personas que aún se han endeudado y no pueden pagar sus deudas. Señor, te ruego que el pan nuestro de cada día tú lo proveas milagrosamente. Sé, Señor, que solo tú lo puedes hacer. Y, Señor, te pido que premies la fe de esa mujer, de esa viuda, de ese hombre, de ese varón, de esos niños, en el nombre poderoso de Cristo. Y tú le proveas en forma milagrosa, Señor, lo que están necesitando. También oro, Señor, por los enfermos. Estoy aquí para declarar que por las llagas de Cristo fuiste curado, que por el poder del Espíritu Santo fuiste libre de toda maldición. Lo dice Gálatas 3:13, que nosotros fuimos redimidos por Cristo de toda maldición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amigo, te bendigo, mujer, te bendigo, y espero que recibas la paz de Cristo, la salud de Dios en tu vida y que le creas al Señor. Quiero saludar a la gente de América del Sur, la gente de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Perú, de Centroamérica y de América del Norte. Aquí desde San Antonio te estoy compartiendo este mensaje de fe, este mensaje de salvación, de esperanza, como lo hemos llamado, y te invito a una nueva programación el día domingo. Te espero. Dios te bendiga.